Un saludo para todos, bienvenidos a una edición más del podcast con Causa Natura. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, aprovechando lo que se celebra este 28 de septiembre. Para ello va a estar con nosotros Nicolás Robeño, quien es coordinador regional de Latinoamérica para la iniciativa de transparencia pesquera. Para nosotros es muy importante y agradecemos que hayas aceptado la invitación, Nicolás, y que estés con nosotros durante esta próxima media hora, conversando sobre algunos temas muy importantes que tienen que ver con el acceso a la información y la transparencia en materia ambiental, en materia pesquera y sobre los proyectos que han realizado recientemente. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Y como mencionas, es un tema muy importante y estamos muy contentos de poder acompañarlos por el Día Internacional del Acceso Universal a la Información para conversar sobre esos temas de tan importante, que son tan importantes para todos. ¿Cómo está relacionado este tema del acceso a la información, de la transparencia y con temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente y con los temas pesqueros en el mundo? Y en este caso en Latinoamérica y en México. Bueno, desde la Iniciativa de Transparencia Pesquera, o FITI, nosotros lo que buscamos es promover una mayor eh, transparencia en la información de la gestión de las pesquerías como un medio, un mecanismo para lograr una mayor sostenibilidad en el sector pesquero. Se considera, digamos, que una falta de transparencia facilita o propicia que puedan ocurrir algunas acciones que afectan y perjudican a las pesquerías, como pueden ser la sobrepesca, la pesca ilegal, subvenciones mal dirigidas, esfuerzo pesquero desmedido, e inclusive actos de corrupción, entre otros problemas más que pueden existir. Entonces, una mayor transparencia hace que sean más difíciles que varias de estas malas prácticas ocurran y eventualmente facilita que se logre una mayor sostenibilidad de las pesquerías. En el caso de México, esta información y esta visión sobre la transparencia pesquera ha tenido un proyecto, un evento reciente que es el lanzamiento de Taking Stock. Pero un poco para explicarle a la gente qué es Taking Stock y qué representa para el análisis de la transparencia pesquera en México. Bueno, Taking Stock es una evaluación sobre la transparencia en línea de la información sobre la gestión pesquera. Es una evaluación que hemos desarrollado en este caso para las pesquerías de México en conjunto con Causa Natura y que fue publicada hace un par de meses. Y lo que busca esta evaluación es realizar un diagnóstico o una línea base o tener un pantallazo de la situación actual eh, respecto a la información que publican las autoridades pesqueras en sus portales institucionales o inclusive sobre la información que no publican en esos portales institucionales. Entonces, en esta evaluación lo que nosotros buscamos es reconocer aquellos puntos eh, favorables, aquella información que está siendo publicada y también identificar aquellas oportunidades de mejora de información que hay evidencia de que existen, pero que por distintos motivos puede ser que no se estén publicando. Y la idea es que este reporte se pueda desarrollar de manera periódica cada cierto tiempo e ir viendo cómo se va mejorando poco a poco el desempeño de la información que se va publicando en línea relacionada a la gestión pesquera. ¿Este esfuerzo de Taking Stock está pensado y diseñado solo para México o es un esfuerzo que se está haciendo en otros países de Latinoamérica o del mundo? Digamos, dentro de la iniciativa de transparencia pesquera, tenemos justamente un programa que se denomina, valga la redundancia, Taking Stock, que es el encargado de desarrollar estas evaluaciones. Y no solamente se ha desarrollado en México, por lo menos en estos momentos existen de manera pública ya las evaluaciones que han sido completadas para Bangladesh, para Perú y para México. Próximamente vamos a estar lanzando los reportes también de Ecuador, de Estados Unidos. En estos momentos estamos desarrollando la evaluación de Panamá, de Chile, y así estamos desarrollando estas evaluaciones de distintos lugares, de distintos países, de distintas realidades pesqueras,
eh, y en donde nos estamos dando cuenta de que cada país, cada realidad es diferente. Es bien difícil comparar los resultados de un país con otro y decir que uno se está desempeñando mejor que el otro, ya que en algunas cosas que un país puede estar haciendo súper bien, en otro país es una oportunidad de mejora y justamente pueden tomar el aprendizaje de lo que se está desarrollando en otros países. Justamente como estamos haciendo estas evaluaciones a nivel, digamos, global en distintos países, también estamos identificando buenas prácticas de transparencia, buenas prácticas que tienen los gobiernos para publicar la información de manera que es comprensible para los distintos actores o de manera sumamente detallada o de manera que se pueda reutilizar la información eh, y así estamos generando una especie de repositorio de estas buenas prácticas para que los gobiernos puedan revisarlos y eventualmente alguna buena práctica, por ejemplo, que se esté tomando en Perú, pueda ser replicada, obviamente adaptada a la realidad en México, por ejemplo, o y viceversa, o así se puedan hacer cruces de distintas buenas prácticas que se están desarrollando en los diferentes países. ¿Cómo funciona metodológicamente Taking Stock? ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Cuáles son las áreas que se están midiendo específicamente en esta evaluación? La evaluación de Taking Stock está basada en el estándar de FITI. El estándar de FITI es el instrumento que ha sido desarrollado bajo un proceso participativo en el cual estuvieron involucrados distintos grupos de actores, desde gobiernos de algunos países, sector privado, tanto a nivel industrial y artesanal, sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional, y tras múltiples discusiones, este grupo de actores propusieron o llegaron a un consenso de cuál debería ser la información mínima que se publique por parte de las autoridades. Esto fue consolidado en el estándar de FITI que tiene estas 12 áreas temáticas y lo que la evaluación del Taking Stock evalúa es justamente estas 12 áreas temáticas. Para cada una de estas 12 áreas temáticas se eh, digamos, se consideran tres criterios cualitativos. Primero, si la información está disponible en línea. Y para esto se hace una búsqueda en los portales web de las instituciones, en los portales nacionales de transparencia o inclusive a través de buscadores genéricos como Google. Si la información efectivamente se encuentra y es de carácter público, luego se consideran dos criterios adicionales. La información está actualizada. Y esto es sumamente importante ya que en el sector pesquero estamos hablando de recursos renovables, eh, las poblaciones de peces y otros recursos marinos rápidamente se van renovando año a año y la información de 5 años o 10 años atrás, si bien es sumamente importante y útil tenerla, para algunas decisiones o para ciertos casos particulares, no es muy relevante tener información con tanto desfase. Y por otro lado, también como tercer criterio cualitativo se evalúa si la información es fácil de encontrar. Esto es importante porque a veces los portales de las autoridades terminan siendo como laberintos para encontrar esa información. Y las personas que estamos involucradas en el sector pesquero, a veces terminamos aprendiendo cómo navegar estos laberintos, pero esto hace que algunos actores que quizás no están tan familiarizados, como pueden ser pescadores artesanales o parlamentarios o periodistas, se les hace muy complicado y complejo encontrar la información. Entonces, evaluamos primero si la información existe. Si existe, ya se considera si está actualizada y si es fácil de encontrar. Eh, y bueno, finalmente, ya como este es un informe, además, que busca ser propositivo, finalmente se generan recomendaciones de alto nivel de, de algunos elementos que hay oportunidades de mejora. Eso es un poco en resumen la metodología que estamos aplicando en los distintos países y para el cual justamente ya en México tenemos un reporte publicado. En el caso de este reporte de México y de lo que se hizo en México, pensando como pudiera estar pensando quien nos escucha, quien nos ve a través del podcast, cuando se hace una evaluación, el primer criterio que tiene la gente es si hay una línea base o hay un mínimo donde podamos decir,
¿Está aplazado o no está aplazado? ¿Esto existe en Taking Stock? Digamos, en el caso de México, ¿está cumpliendo los estándares mínimos de esta evaluación? Mm, Digamos, la manera que nosotros hemos desarrollado la metodología, no buscamos que se emita, buscamos que la información se evalúe cada una por sí mismo de manera independiente. Entonces, de los resultados de la evaluación, quizás mencionándolos brevemente, de estos 12 áreas temáticas, luego esas 12 áreas temáticas se desagregan en 38 requerimientos de información de transparencia. Y de esos 38, bueno, para estos 4 no se ha considerado que no aplican porque no existe la información, no se está recogiendo. O bueno, no se recoge la información todavía, pero que podría aplicar si es que existiera. Un criterio no aplica porque no vale para el caso de México. Entonces nos quedan 33 elementos de transparencia. De esos 36, 6 o casi cerca del 10%, 16% de todos los que aplican, cumplen plenamente con que está disponible, están actualizados y son fáciles de encontrar. Luego el resto de información tienen distintos niveles, algunos son fáciles de encontrar, algunos están actualizados pero no son fáciles de encontrar, algunos existen y están desactualizados y no son tan fáciles de encontrar. Entonces, hay, digamos, distintos matices en la información, en distintos tipos de información que se han evaluado. Eh, pero como te digo, de los 33 que se han encontrado que aplican, por lo menos en ese momento y que existe información, 6 cumplen con todos los criterios en su totalidad. ¿Qué más se puede comentar como lo clave en en estos hallazgos sobre el caso mexicano? ¿Qué pudieras resaltar tú de la investigación que se hizo acá sobre esta área? Un punto que creo que es importante resaltar y mencionar es por qué es importante que esta información sea pública. El estándar de FITI encontró o definió, digamos, estos 12 mínimos requerimientos que están en las 12 áreas temáticas, y cada una de ellas debe ayudar a responder una pregunta de interés público de la ciudadanía. Eh, entonces, viendo si la información existe o no existe, uno puede empezar a ver, oye, tenemos la información disponible para poder responder a esas preguntas que deberían interesarnos como ciudadanos. Y ahí creo que es donde justamente se puede empezar a despertar el interés de algunas personas en saber si como ciudadanos tenemos la información para conocer cómo se están gestionando nuestras pesquerías. Algunos puntos, digamos, para resaltar es que en el caso mexicano, gran parte de las leyes y regulaciones relevantes existen en el dominio público, lo cual, digamos, es el punto de partida. O sea, conocer cuáles son las reglas del juego es lo mínimo indispensable que se tiene que tener, eh, digamos, para que los involucrados sepan cuáles son sus obligaciones, sus deberes. Eso existe en el dominio público, está en múltiples portales, en el mismo portal de la CONAPESCA, en el diario oficial de la Federación, y también algunos instrumentos más puntuales de manejo, como son los planes de manejo pesquero que son publicados por Dinapesca. Esta información es clave, ya que, digamos, de alguna manera te da el marco de qué es lo que se puede, no se puede hacer dentro del sector pesquero. También otro punto, digamos, que encontramos en la evaluación y que es importante, creo que se conozca, es qué tan saludables están las poblaciones de peces en México. ¿Cuál es el estado de sostenibilidad de las diferentes especies comerciales que se capturan, que se comercializan, que se exportan, que se consumen dentro del país? Y encontramos que, bueno, a través del denominado libro rojo, se puede conocer el estado de salud de distintas poblaciones de las pesquerías más importantes. Aquí una oportunidad de mejora que hemos encontrado es que, bueno, este libro rojo, este documento ha sido publicado en distintos momentos
no, pero no con una periodicidad constante que permita hacer un monitoreo de las tendencias de las poblaciones y ver cómo están evolucionando. Y también otra oportunidad es que se pueda publicar las metodologías de las evaluaciones de estas especies y los datos de fondo con los que se están desarrollando las evaluaciones. Y esto, bueno, de alguna manera podría ayudar a que sean investigaciones también independientes o por parte de las universidades con más datos de las distintas especies que se comercializan, que se capturan en México. Otros puntos quizás para resaltar, también en la evaluación encontramos, por ejemplo, que si bien se publica un anuario estadístico año a año, se publica información sobre los pescadores que están involucrados en la actividad pesquera, no se desagrega esta información sobre cuántos de estos pescadores están operando en la pesca industrial, en la pesca artesanal, y además cuántos corresponden a pescadores, cuántos corresponden a pescadoras. Es muy probable que esa información exista, solamente que se está publicando en ese momento como una información consolidada y agregada. Entonces, así es que hemos ido encontrando eh, cómo es que alguna información que está pública ayuda a responder algunas preguntas de interés y cómo algunas preguntas todavía no tienen una respuesta porque si bien la información puede existir, se está publicando de manera agregada, como les comentaba en este ejemplo de los pescadores en general de México. ¿Hay una recomendación general o hay recomendaciones particulares para el gobierno mexicano y, digamos, para las instituciones de México para mejorar en esta área de transparencia? Después de hacer la evaluación y el análisis, como parte de la evaluación que tiene un carácter propositivo, se han englobado 4 recomendaciones generales. La primera es, bueno, que se publique la información pesquera que existe pero que no está disponible. Y esto obviamente respetando, digamos, todas las criterios de confidencialidad, de información que tiene carácter que no puede ser público por motivos legales. Y esto va desde información, como mencionaba hace un momento, sobre los pescadores que están orientados a la pesca artesanal, a la pesca industrial y además desagregado por género. Eso también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los empleos, no del sector extractivo, sino del sector post-captura. En las encuestas estadísticas, la información del sector pesquero se agrega con otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, y ahí se pierde información, por lo menos en lo que se publica en los anuarios estadísticos, se pierde información sobre cuánta mano de obra se genera en el sector pesquero. También se encontró que parte de la información que se publica sobre las capturas no llega a estar desagregada por el segmento de flota que está siendo capturada. En algunos casos se puede inferir que algunas pesquerías no se dedican a la pesca industrial y que son exclusivas de la pesca artesanal y se puede hacer inferencias, pero no hay una publicación explícita de cuánta captura corresponde a un segmento de la flota y cuánto a otro segmento de la flota. Y así, bueno, hay ya información más puntual sobre lo que se ha encontrado, que hay evidencia de que la información existe, pero que no está siendo publicada por diversos motivos. Y estos diversos motivos son a veces que la información se publica en forma agregada y no se publica de una manera más fina o un dato más detallado. Por otro lado, también se ha identificado que hay ciertas brechas de información existentes. Estos son casos de información que se ha identificado que no se está generando en este momento. Esto puede ser, por ejemplo, hemos encontrado información sobre los descartes de las pesquerías. No encontramos evidencia de que se esté generando esta información y ahí es cuestión de que se desarrollen los mecanismos, los procesos, los procedimientos para que poco a poco se empiece a generar esta información o inclusive información sobre el beneficiario final de las actividades pesqueras. ¿Quién es la persona natural que se beneficia y que influye en la toma de decisiones de una actividad pesquera? Por otro lado, también una recomendación transversal a varios elementos
es que la información que está disponible eh, sea también sencilla de encontrar. Hemos visto en varios casos que la información está en varios portales de distintas páginas web y no coincide, entonces eso genera cierta confusión, le puede generar cierta confusión a las personas que están buscando información. Eh, un punto que hay que resaltar que es súper bueno es la Plataforma Nacional de Transparencia, que tiene información sumamente detallada, pero ahí, digamos, tener información también sumamente detallada te genera que si tú quieres analizarla tengas que procesar muchos documentos que están escaneados, que están digitalizados. Entonces no hay una sistematización, por ejemplo, de los permisos de pesca en la Plataforma Nacional de Transparencia. Uno tendría que entrar a cada documento uno por uno para hacer su propia base de datos digitalizada y de ahí recién poder hacer un análisis pormenorizado de esa información. Y por último, un punto que es sumamente importante es que la información se pueda divulgar al público en general. Y esto pensando en que a veces los reportes que se hacen públicos tienen, por ejemplo, un carácter científico, porque finalmente la finalidad a veces de los informes científicos es que se tome una decisión de manejo con esos reportes. No tienen como finalidad que se difunda la información a un público general con conocimientos más básicos sobre la materia pesquera. Eh, o inclusive las normativas que a veces se publican están en un lenguaje técnico legal que entender lo que se quiere, lo que quiere decir la normativa, se requiere una especie de traducción en un lenguaje más sencillo y fácil de comprender. Entonces, las recomendaciones son estas cuatro, que son producto, digamos, de este análisis, y en el reporte obviamente están mucho más detallados cuáles son las cosas puntuales que se plantea que se deberían publicar, las cosas puntuales que se deberían empezar a generar información, los elementos en los cuales se podría facilitar el acceso a la información, en el sentido de que sea más sencillo encontrarla, y ejemplos de qué información podría divulgarse de una manera más eficiente hacia la ciudadanía y las partes interesadas. Comparando el caso mexicano con otros que ya han sido publicados, ¿qué experiencia de México se podría trasladar, la experiencia positiva se podría trasladar a otros países y qué experiencia positiva de otros países se pudiera trasladar al caso mexicano? Mira, esto cae súper bien con lo que yo te mencionaba antes de las buenas prácticas de transparencia que se han identificado. Por nombrar algunas de estas buenas prácticas que hemos encontrado, en el caso mexicano, un aspecto que hay que resaltar, un esfuerzo súper positivo, es el Portal Nacional de Transparencia, en el cual se publica, digamos, muchísima información del sector pesquero. Y por ponerles un ejemplo, se publican copias de cada una de las autorizaciones de los permisos de pesca otorgados. La granularidad de esta información es súper fina. Uno puede ir a verificar cada uno de esos permisos, acceso a qué especies tiene, cuál es la vigencia, eh, quién es el titular de esta autorización. Eh, pues ese es un elemento, digamos, que hay que resaltar, que se publica al máximo nivel de detalle posible. Eh, entonces, esa información, digamos, puede analizarse al máximo grado de detalle posible, y no se publica solamente como un consolidado de existen X cantidad de licencias, eh, y bueno, eso es todo lo que se publica. Otro aspecto a resaltar es, digamos, dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se explica de una manera sumamente clara y detallada con infografías eh, cuáles son los elementos claves del presupuesto de, eh, que se tienen para algunas transferencias financieras en general y obviamente aplica para el sector pesquero. Entonces, este es un ejemplo de cómo la información, que puede ser sumamente técnica, se puede explicar de una manera sencilla para la ciudadanía. Y justamente en materia de información sobre las transferencias financieras también
esa misma secretaría pone a disposición una matriz en Excel en la cual se puede descargar eh, todas las transferencias financieras, se puede ubicar las transferencias financieras vinculadas al sector pesquero, cuáles son los montos, también con un alto grado de granularidad. Otro punto también para resaltar es el registro de embarcaciones que existe en México, que se puede descargar, que tiene información sobre las distintas embarcaciones, las licencias que están asociadas, quiénes son los propietarios, las especies que capturan, los puertos en donde están registrados y las zonas de operación. Entonces, esos son algunos elementos que, por ejemplo, en otros países podrían tomarse como referencia, obviamente haciendo los ajustes correspondientes y se podrían adaptar. En contraposición, algunos de los elementos que hemos resaltado en otras evaluaciones, como puede ser la de Perú, por ejemplo, eh, yo resaltaría el caso de la información de las capturas, cómo se está publicando en el caso de Perú. Perú, al igual que México, publica un anuario estadístico de las capturas y de información pesquera en general, pero han dado un paso más y hace cerca de un año, ahora también publican la información de las capturas en un portal, eh, en una plataforma de difusión de la información, una plataforma en Power BI. La información de las capturas se puede visualizar de manera sencilla en gráficos, en cuadros, en filtros automáticos, en filtros por especies, por años, por segmento, por mes. Entonces, de esta manera, la información que antes estaba en una matriz, en un PDF, en una tabla, y que eran números solamente, ahora tiene un aspecto visual que facilita a las partes interesadas ver cómo es que se está desenvolviendo, desarrollando la actividad pesquera. Entonces, esa sería, digamos, una buena práctica que yo resaltaría que eventualmente en otros países se pueden vincular. Otro punto también que yo resaltaría de otra buena práctica, por ejemplo, en el caso de Perú, es que los distintos trámites administrativos que pueden hacer las partes interesadas, por ejemplo, para solicitar un permiso de pesca o solicitar algunas documentaciones a las autoridades, todos esos trámites y sus procedimientos se sistematizan en lo que se denomina el Texto Único de Procedimientos Administrativos o TUPA. De esta manera se le trata de facilitar a la parte interesada que la información de un trámite, entendiéndose desde los requerimientos, desde los costos, desde quién es el responsable de resolverlo, los plazos, estén en un solo documento y no tenga que estar revisando diferentes documentos. De esta manera, es más fácil que una parte pueda entender, ok, ¿cómo pido un permiso? Ok, ¿cómo solicito una autorización? Ok, ¿cómo hago tal trámite? Nicolás, para cerrar, desde tu perspectiva y para explicarle un poco más a todos quienes nos ven y nos escuchan y pueden estar entrando en este tema del acceso a la información y a la transparencia, ¿por qué es vital mejorar cada día en el área del acceso a la información y en la transparencia? En este caso de los temas pesqueros, pero en los temas ambientales y en los temas de aprovechamiento de recursos en general. En en los distintos temas ambientales y específicamente en materia pesquera, la transparencia es clave, la transparencia de la información. Por ejemplo, en el caso del sector pesquero, nosotros vemos que la transparencia de la información es la base de un manejo pesquero sostenible. Saber que la información que se está utilizando para tomar las distintas decisiones de manejo eh, es de la mejor calidad, es confiable, eh, y que, digamos, de alguna manera esto evite que ocurran varios problemas relacionados como se estén tomando malas decisiones de pesca que no estén sustentadas en la mejor ciencia o estén habiendo indicios o posibles ocurrencias de pesca ilegal o incluso corrupción, eh, o eventualmente que esté ocurriendo problemas de sobrepesca. Con una mayor transparencia, además,
viene acompañado de otros beneficios, como que puede haber mayor confianza entre los distintos actores del sector pesquero con sus autoridades, ya que están más informados sobre qué es lo que se está haciendo y por qué se están haciendo estas decisiones. Eh, y finalmente también hay otros beneficios, transparentar las distintos tipos de información, por ejemplo, de carácter científico. También promueve investigaciones de partes independientes, de universidades, y de esta manera se puede empezar a generar más información que contribuye a generar más conocimiento del sector pesquero. Esos son algunos de los elementos que quiero resaltar, digamos, hay muchísimos motivos que daría para hablar mucho tiempo sobre los beneficios de la transparencia y la importancia y la vinculación con la sostenibilidad de las especies, pero estos son algunos de los aspectos claves que quería resaltar. Pues muchas gracias a Nicolás Robeño por estar con nosotros en este podcast con Causa Natura, por haber conversado sobre los resultados y el análisis de este Taking Stock que se hizo ya y que se publicó para el caso mexicano y su relación con otras investigaciones similares en otros países de Latinoamérica y del mundo. Es un tema que hemos decidido tratar en este Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Así que muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en el podcast con Causa Natura.